Bueno, buenas noches para todos. Vamos a revisar el capítulo 18. Entonces, es un capítulo bastante interesante. Muchas veces hemos hablado de algunas cosas que se plantean aquí, pero vamos a ser un poquito sistemáticos a través de tomar los elementos fundamentales del capítulo para ahondar un poquito más sobre cada cosa. Entonces el capítulo se denomina cómo su subconsciente remueve bloqueos psicológicos. Y ahí nos van a ayudar muchísimo los psicólogos. Una primera premisa que plantea la solución yace dentro del problema. Pongamos un ejemplo de esto. Cuando, por ejemplo, existe una situación repetitiva y uno no sabe exactamente qué está pasando, pero dice algo está pasando mal, ¿sí? Entonces, ese es el primer paso, identificar que algo está sucediendo que no es normal, para, en segundo lugar, hacer conciencia para buscar una solución. Cuando algo se repite de una manera similar y no es los resultados no son benéficos, entonces hay que buscar esa cuestión. La segunda afirmación, la respuesta está en la pregunta. Entonces, ¿qué tipo de preguntas nos debemos hacer para para entender y comprender el problema? ¿Qué preguntas nos debemos hacer para identificar la causa o raíz del problema? Para tomar una actitud, como dice aquí, en el subconsciente, cómo su subconsciente remueve los bloqueos psicológicos, para ir hasta el subconsciente a remover esos bloqueos psicológicos, para ir. Entonces, ahorita hablaremos del cómo ir. Y otra cosa, cuando uno no puede entrar en el subconsciente, por lo menos entrégueselo al subconsciente a través de métodos que ya hemos discutido, como por ejemplo con Joe Dispensa, cuando Joe Dispensa plantea que uno debe entrar al subconsciente y en el subconsciente poner lo que quiere que se desarrolle, pero teniendo varios elementos. La fe, en primer lugar. En segundo lugar, creer que eso ya se ha dado. Y tercer lugar, una cuestión que se llama el agradecimiento. Entonces, aquí el agradecimiento, bueno, entonces, hasta ahí quiero que participen y me cuenten cómo perciben esta interpretación que yo hago de estos dos puntos fundamentales. ¿Alguien quiere participar? Porque si no, continuamos. Hay un segundo No, punto que es el, perdón, Neo, yo quisiera decir algo y es dime, que ahí identifico como un elemento
bueno, no sé si será elemento, más bien es como como el sentir que no somos capaces con algo, con un desafío en nuestra propia vida, que a pesar de los esfuerzos que hagamos, no estamos de pronto em, como recogiendo o obteniendo el resultado que queremos. Y es como de pronto una condición espiritual, el tener la conciencia de que hay algo más grande que yo, que mi ser, que mi existencia, y que todo no depende de mí, porque si dependiera de mí, entonces pues yo podría solamente, si dependiera de mí solamente. Ujú. Y me parece muy interesante ese planteamiento, porque cuando estamos hablando de entregárselo al subconsciente, algo pasó con la pantalla. Un minutico. Vamos a poner ya para vernos. Ahí sí nos vemos todos en la pantalla. Sí, Bueno, antes también. perfecto. Entonces, precisamente cuando planteo o plantea el libro que entregárselo al subconsciente, entonces acordémonos de los tres niveles que hay. El primer nivel, en la 3D, o sea, la parte de la materialidad, lo que estamos nosotros aquí. En segundo lugar, la 4D, que es la conexión entre la 3D y la 5D, que es nuestro subconsciente. A través de nuestro subconsciente, nosotros nos conectamos a la 5D, que es para unos Dios, para otros el campo cuántico, para otros es la energía superior. No importa el nombre, lo importante es que para llegar a las 5D tenemos obligatoriamente que pasar por la 4D, o sea, el subconsciente, para que el subconsciente se comunique directamente con la quinta D, que es el ser superior o el campo cuántico, ¿sí? Entonces, realmente nosotros somos el 99.999% energía y solo el 0.0001 materia. O sea, la 3D es el 0.00 y realmente cuando hablamos de eso, fundamentalmente consideramos que nosotros somos energía en la mayoría y las leyes de la energía son completamente son completamente diferentes a las leyes de la materia. Cuando hablamos de las leyes de la materia, estamos hablando de la física newtoniana. Cuando estamos hablando de las leyes de la energía, estamos hablando de la energía cuántica, ¿sí? Entonces, esas leyes son muy diferentes. Por ejemplo, cuando aplicamos esa ley, hablamos de la fe, de creer que eso ya está hecho, el agradecimiento, porque el agradecimiento es una energía muy poderosa que se comunica con la 5D. Entonces estoy muy de acuerdo con Luminosa, perdón, con Reverdecer, en el sentido de que nosotros somos parte de algo más grande y que si sabemos interpretar esas leyes, vamos a fluir en todo sentido. Lo importante es que lleguemos a ese nivel de conectarnos a través de fundamentalmente de los 7 principios cuánticos que los trabajamos con la IN. ¿Se acuerdan cuando trabajamos eso? Ahí aplicando el primero es el de la mentalidad.
¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, yo no sé si con eso se resuelve la inquietud de reverdecer. Sí, más que una inquietud, era como una idea que podría ayudar a ampliar lo que estabas diciendo. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, continuando, hay un segundo punto, no, sí, un segundo punto yo diría, porque lo que hablamos era del primer punto, los dos conceptos. A un segundo punto, cómo nos lo plantea aquí en el libro, cómo destruir o construir un hábito. Y esto sí que es importante, porque nosotros como seres humanos somos la sumatoria de hábitos. Prácticamente ese es el 90% de nuestro ser, ¿sí? ¿Y dónde están ubicados esos hábitos? Lo sabemos, que los hábitos están ubicados a nivel del subconsciente, porque son subconscientes y automáticos, ¿sí? Entonces, importantísimo entender que esos hábitos, para cambiarlos, tiene que haber una metodología adecuada, porque eso no es por decreto o por buena voluntad o por disciplina. Óigase bien, ni por fuerza de voluntad ni por disciplina se cambian los hábitos, sino a través de una metodología que llegue al subconsciente y aplique los principios del subconsciente para poder hacer esa transformación. Entonces, ¿cómo construir un hábito? El hábito de por sí, para construirlo, tiene dos etapas: la parte consciente y la parte subconsciente. Ejemplo, cuando nosotros queremos aprender a manejar, ¿qué hacemos? La primera parte: entender todos los mecanismos de la conducción, tenerlos en la cabeza de una manera consciente. Segundo, llevarlos a la práctica, que generalmente es una práctica consciente durante un tiempo, donde se hace un proceso de repetición. Y ese proceso de repetición llega un momento en que se da un salto y se vuelve automático. En el momento que se vuelve automático, quiere decir que ya está en el nivel subconsciente, y ahí verdaderamente es que se convierte en un hábito. El hábito controla la actividad nuestra y se vuelve automático. Entonces, lo que dispara el hábito es una señal, lo que dispara el hábito y lo induce a que se ejecute es un deseo o sí, un deseo para ejecutarlo y tener un determinado resultado. Entonces tenemos esas cuatro fases en el hábito, que pues ahorita podemos hablar un poquito más de los hábitos, cuáles son esas cuatro fases para construir un hábito adecuadamente. Entonces, una cosa que plantea aquí, que pues eso es lógico, pueden haber hábitos positivos y hábitos negativos. Eso depende de uno, porque yo quiero un determinado resultado en algo, puedo elegir un hábito positivo para conseguirlo o un hábito negativo para conseguirlo. ¿Sí? Ejemplo, quiero mantenerme emocionalmente equilibrado. Entonces, puedo utilizar medicamentos permanentemente, drogas
o sea, el alcohol, por ejemplo, para estar chéverísimo, ¿sí? O utilizar el deporte, utilizar la meditación para mejorar todas las condiciones del organismo y mantener un pensamiento positivo para estimular la dopamina y no utilizar o no estimular el cortisol. Entonces, ahí viene la importancia de qué. Entonces, ahí aparece un concepto que ya lo hemos tocado aquí, que es cómo enfoco mi vida. ¿La enfoco desde el amor o desde el temor? Cuando la enfocamos desde el temor, estamos enfocando nuestra vida desde la supervivencia. Y la supervivencia es una cuestión instintiva, no es la etapa racional. En cambio, cuando utilizamos el amor, ya se despierta un concepto que es una decisión que yo tomo para resolver las necesidades de la vida y las resuelvo de una manera creativa y de una manera proactiva. Entonces es muy diferente eso. Y entonces ahí aparecen los hábitos positivos y los hábitos negativos. Hasta ahí vamos con bien. ¿Alguna pregunta o alguna opinión sobre este punto? ¿No? Para que sea un hábito positivo o un hábito negativo, hay una toma de decisión, ¿cierto? Sí, Y eso es desde el consciente. racional. Sí, señora, Ujú. desde lo Una consciente. evaluación. Sí, porque todo hábito empieza desde el consciente. Bueno, Sí. pueden existir hábitos desde el inconsciente, que involuntariamente uno se mete en un hábito y no se da cuenta, pero tiene conciencia de que está haciendo algo que de pronto le puede hacer daño a uno, pero Ujú. no cree, ¿sí? Tiene Sí. conciencia de eso, pero se deja ir. Por ejemplo, el alcohol o las drogas o otras cosas que pueden, Se que, por deja ejemplo, dominar. ¿cómo? Se deja dominar. Exactamente. Siempre pasa el hábito, obligatoriamente siempre pasa por la parte consciente y después se va a la subconsciente. Cuando ya se convierte en hábito, ya es subconsciente, ¿sí? Pero siempre, casi siempre pasa por lo consciente. O yo no sé qué opinen Claro, ustedes los psicólogos. Pero claro, ahí pasa se, lo consciente y lo que hace es que la repetición permanente del comportamiento es lo que lo convierte en el hábito, Sí, claro, sí, claro. que es precisamente de lo que se habla de la ley del subconsciente, que es la compulsión que se tiende a repetir, ¿no? exacto. Precisamente ahí en el siguiente punto vamos a hablar de la compulsión. Ujú. En el siguiente punto dice, ¿cómo destruyo un mal hábito? Perdón, Neo, Entonces, antes sí, de que, antes de que, dime, antes de que avances, yo se me ocurrió pensar que mm, hasta dónde necesitamos el miedo para llegar al amor, de acuerdo a esa ley hermética de la polaridad. Si las dos polaridades hay que integrarlas, o la idea es poderlas integrar en los desafíos que nos pone la vida. Es importante, o sea, es como valorar también el miedo, no solamente así, es tan bueno lo positivo como lo negativo desde la misma vida que es neutra. Somos nosotros quienes también le podemos poner como calificativos desde nuestro filtro ético o moral o bueno, pienso yo, ¿no? el No. desarrollo del miedo
se hizo para la supervivencia y es muy bueno en un momento de supervivencia. Ejemplo, voy pasando una calle y oigo un ruido como de un carro a alta velocidad. Yo no me pongo a hacer una reflexión, sino que instintivamente ese me da un miedo y pego un salto a la acera para sobrevivir. Si yo me pongo con esa tranquilidad a hacer una reflexión, pasa el carro y me arrasa, me arrolla, ¿sí? Entonces el miedo es necesario en cuestiones de supervivencia, pero ya cuando uno toma decisiones de hábitos de vida, ya ahí aparece el interés que uno tenga sobre su propia vida. Y el interés que uno tiene sobre su propia vida es, ¿cómo explicarlo? Como el interés es tener una mejor calidad de vida. Entonces, ahí tiene que crearse unos hábitos que nos den calidad de vida en lo físico, en lo cognitivo, en lo emocional, en lo relacional y en lo espiritual. Entonces, ahí está una cosa que es fundamental y eso todo es racional. Parte de algo racional para llevarlo a nivel subconsciente y ahorita vamos a hablar de la coherencia entre el consciente y el subconsciente, que eso es muy interesante para entender cómo es esa coherencia. Porque es que nosotros, perdón, nosotros iniciamos desde el consciente con un hábito, se vuelve automático y a mí me parece que a veces después nos perdemos y no identificamos ese hábito. O sea, no sabemos que tenemos ese hábito. Es como que no, se pierde desde la conciencia. Y Eso vaya, se pierde, ¿cierto? sí, lo importante del hábito es el resultado. Uno debe mirar que el hábito, que el resultado del hábito sea benéfico para la vida de uno. Si es benéfico, déjelo quieto. Si no es benéfico, analice por qué no es benéfico y si hay que hacerle alguna modificación o cambiarlo, ¿sí? Entonces, ahí está la cuestión. ¿Qué quiere decir automático? Resulta que si nosotros nos pusiéramos a pensar en todas las cosas que hacemos, por ejemplo, empezando por el movimiento. Por eso el niño aprende primero a gatear, después a caminar, después a correr. Pero él no piensa para correr que primero gateó, que después caminó y después corrió. Porque el organismo hace esos mecanismos automáticos para ahorrar energía y que nosotros como humanos optimicemos nuestra mente optimicemos nuestra mente para utilizarla en cosas más benéficas para nosotros mismos. Y por eso viene la automatización de la mayoría de las cosas que tenemos. ¿Qué tal nosotros pensando que el hígado está procesando todos los ingredientes que le llegan al hígado, que el corazón está bombeando tantas veces, que el riñón está filtrando tantos centímetros por minuto, todas esas cosas que el organismo sabiamente se encarga de hacerlas y así sucede con la interacción de nuestra vida, de nuestras necesidades resueltas a través de unos hábitos, pero que esos hábitos terminen siendo dirigidos por nuestra mente a través de los deseos y anhelos que tengamos cada uno. Entonces, ese es lo interesante de los hábitos. Entonces, por eso
Sí, por eso es que se vuelven automáticos. Pero en relación con lo que dice Luminosa, buenas noches, que llegue tarde. A mí me parece que hay que tener presente que a veces los hábitos, uno alguna vez los tuvo conscientes, pero como dice Luminosa, a veces uno ya no es ni siquiera sabe los hábitos que tiene, sino que ve resultados. Pero los resultados que ve no es consciente que son producidos por ciertos hábitos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, alguien puede tener el hábito de postergar todo, ¿sí? Pero ni siquiera es consciente que está postergando todo. Lo que sí va viendo es que va perdiendo oportunidades o que la vida se le va enredando. Entonces, muchas veces el resultado es lo que lo lleva a uno a tener que hacer un barrido para ver dónde está la causa de ese mal resultado que uno quiere, porque a veces uno tiene claro lo que quiere, no logra llegar a lo que quiere, pero no es consciente de cómo está impidiendo llegar a lo que quiere. Y puede ser por creencias o hábitos que no ve, y entonces le toca a través de la observación mirar y ir rastreando dónde es que se está enredando para identificar o el hábito o la creencia que lo está frenando. En relación con completando lo que dice, Sí, señora. Muñoz. Eso es perfecto. Eso es perfecto sobre los hábitos. Gracias, Lorita. Bueno, entonces continuemos con un punto que dice cómo destruyo un mal hábito. Entonces, acordemos lo que decía Tara, que mencionó anteriormente, que el hábito se vuelve una compulsión. La compulsión puede ser positiva o negativa. No es tanto la compulsión positiva o negativa, sino que eso, como se vuelve automático, ante una señal se puede disparar, una señal o un anhelo o un deseo, se puede disparar el hábito. Se puede disparar el hábito, pero lo importante es ver el resultado. Pero, por ejemplo, el caso que menciona de un alcohólico que dice no acepta su alcoholismo y cree que él solo, a través de la fuerza de voluntad, puede resolver el problema. Y se dio cuenta que no podía resolver ese problema y viene la frustración y la impotencia. Y lo único que hace es hacer un refuerzo negativo. Y ahí que Murphy le plantea unos elementos para trabajar. Él plantea que hay que armonizar la mente consciente con la mente subconsciente para que se implante un nuevo hábito, ¿sí? Eso ya lo hemos hablado muchas veces. O sea, cuando hablamos de la mente consciente, acordémonos, hagamos un recorderis, es el 5% de nuestra mente y la mente subconsciente es el 95%. Diariamente en promedio tenemos 75 pensamientos, 75,000 pensamientos, de los cuales el 95% son subconscientes y de esos el 70% son negativos, ¿sí? Entonces eso es un bombardeo bastante fuerte para poder hacer un proceso de armonización entre el consciente, que son los deseos y anhelos. Mi deseo es dejar el alcohol, por ejemplo, ¿sí? Y en el subconsciente tiene el hábito de la borrachera. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ahí tiene que ir del consciente al subconsciente para armonizarlo. Acordémonos que a nivel consciente, la mente consciente están las ondas beta, ¿sí? Esas ondas son las del pensamiento consciente. Y a nivel del subconsciente están las ondas alfa y las ondas teta. Pero fundamental entre el puente entre el consciente y el subconsciente son las ondas alfa. Y para eso tiene uno que disponer la mente, por lo menos cerrando los ojos, para facilitar que aparezcan esas ondas alfa y bajando la tensión en el cuerpo y, si es posible, entrando a la meditación.
para que a través del canal del deseo, ese deseo se implante en el subconsciente para que haga su efecto, o sea, hacer la reprogramación del subconsciente. Por ejemplo, habla de crear un hábito para cambiar esto, el hábito de libertad, sobriedad y tranquilidad. O sea, hacer un condicionamiento, si se pudiera decir, un condicionamiento positivo dentro del subconsciente para, a través de la repetición, la fe y el agradecimiento, sin hacer esfuerzos ni coerción mental. Ahí lo plantea, sin hacer esfuerzos ni coerción mental. Yo le agrego la repetición, la fe y el agradecimiento. Porque si hacemos eso, solidificamos esa reprogramación que se hace a nivel subconsciente y el subconsciente empieza a ser coherente entre la mente consciente y la mente subconsciente. Ese es el plan que plantea y que desarrolló con este individuo en el alcoholismo que posteriormente pues salió del alcoholismo. No sé, ¿algún comentario sobre esto? ¿No? Bueno, entonces dice, un segundo punto de ese plan, el poder de la imagen mental. Volvemos al estado de relajación, adormecido y meditativo, ¿sí? Lo que hablamos anteriormente, me imagino, por ejemplo, él sé que se imaginó ver a su hija felicitándolo, diciéndole, papito, es maravilloso tenerte en casa, ¿sí? Y que él repetía constantemente esta frase cuando se le venía a la mente las ganas de tomar licor, y esa imagen se fue implantando y haciendo un recondicionamiento de la mente subconsciente. ¿A través de qué? La repetición, la perseverancia, porque ese es un proceso que no se da la noche a la mañana. Acordémonos que para reprogramar el subconsciente mínimo son 30 días, pero se puede llegar hasta 90 días. Por eso Laín tiene un texto que dice que conseguir los objetivos en 90 días, ¿sí? Que es lo máximo, y haciendo un trabajo de repetición, perseverancia y teniendo la seguridad de que eso se va a cumplir. La seguridad tiene que ver con la fe, ¿sí? Entonces, eso es. Y ahí considera que la mente consciente, él plantea que es como una cámara, donde hay una idea y un deseo, que ese se va a fotografiar en el subconsciente como una lámina. El subconsciente se convierte como una lámina donde se imprime esa foto en el cuarto oscuro para que eso quede impreso y se revele a través de las acciones. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Sí. A ver, Tara. Neo, hay dos cosas que me parece importante reforzar ahí, ¿no? Una es que es importante que el ambiente que rodea un cambio de hábito sea favorable para ese cambio de hábito, porque indiscutiblemente el ambiente es más poderoso que la voluntad, y si no hay un ambiente positivo que estimule el cambio, la reincidencia se va a dar. Lo otra que me parece bien importante es darnos cuenta cómo esas frases verbales, como la que él pone en el ejemplo de la hija, son los anclajes que mueven la parte emocional
para realmente enganchar, ¿no? Al cambio, enganchar a producir realmente un cambio de comportamiento que muchas veces es muy difícil, ¿no? Porque es que las adicciones son fuertísimas, tienen una fuerza muy fuerte. Entonces, si juntamos eso, y es lo que yo veo cuando se aísla, por ejemplo, a un adicto en una de estas organizaciones, que la mayoría de estas organizaciones además son manejadas por ex adictos, dicen ellos, y donde se utiliza, por ejemplo, la parte religiosa para poderlos enganchar, cambiar el ambiente en el que se encuentran y además darles esas frases religiosas, místicas, como se quiera llamar, que hace que ellos en un momento dado cambien. ¿Y dónde radica la reincidencia? Pues que vuelven al mismo ambiente de caos que no favorece. Claro. Esto es lo que hace Pues que pues retornen, ¿no? yo conozco un ejemplo de eso que está diciendo Tara. Un ingeniero aquí de la EPSA ya prácticamente era alcohólico y ahí se reunían en la esquina de abajo de la EPSA y empezaban a tomar y eso era, se les iba hasta 2 días en tomata. Entonces a él como de castigo lo pasaron para Paipa. Él era trabajaba aquí en Tuna. Lo pasaron a Paipa, pero él siguió con la misma tendencia porque cuando se venía, todos los días se venía a Tunja y fácilmente se encontraba con un amigo y eso era, decía, tomémonos una y ahí arrancaban y seguía con la tomata, o sea que ya hay veces él tenía el problema que no iba a trabajar un día. Y entonces ya había una presión para decir que ese man ya iba que lo iban a echar de la empresa. Y él para controlar eso, la decisión que él tomó fue trasladarse a Paipa porque él ya no tenía amigos de farra. Y de Claro. esa manera sí logró controlar el alcoholismo que tenía. Entonces ahí sí funcionó lo del cambio del ambiente, porque el ambiente sí. Y era que aquí en Tunja vivía cerca al sitio donde tomaba. Entonces era fácilmente caía. Entonces ahí ese es un ejemplo de que el ambiente puede hacerlo reincidir. Bueno, termine, Tara. No, ya terminé. Bueno, entonces continuando, habla de la atención enfocada. O sea, que esa cámara, o sea, la mente consciente, no necesita de un esfuerzo, no necesita de una lucha mental, sino necesita de tranquilidad y poner la atención en la escena que se está llevando a nivel mental permanentemente. Acordémonos que la mente subconsciente no, no, no interpreta lo que pensamos, sino lo que pensamos para ella es una realidad, sea que no lo ejecutemos, pero con el solo hecho de pensarlo, ya para la mente subconsciente es una realidad. Entonces, lo que se requiere que una atención en la escena que se está formando, repetir esa película mental y que cuando venga la tentación, por ejemplo, del trago, la borrachera, él piense y se concentre en la casa, estando en la casa con su familia, disfrutando de su familia, y ese así, con esa acción repetitiva, lleva a un resultado de transformación. Hablando del caso de este señor que no podía controlar el trago, ya después de ese proceso terminó como presidente de una empresa, no de licores, sino de otra cosa, no sé. ¿Algún comentario sobre esto? ¿No? No. Entonces vámonos con
otro caso, él dijo que una brujería lo perseguía. Un señor denominado con el señor Bloch. Él era un gran vendedor y fue precisamente donde Luz, que era una odontóloga, la convenció para venderle un proyecto a alguna cosa y resulta que ella le dijo que sí. Y a última hora, ¿qué pasó? Cuando ya iba a firmar el contrato, le dijo que no. Entonces él quedó con una frustración porque era el gran contrato de su vida con la odontóloga. Entonces empezó a tener miedo, un miedo inconsciente, y cada vez que se acercaba un cliente empezaba a pensar, ¿será que me va a pasar lo mismo que con la odontóloga que fui a presentarle este proyecto? Y él mismo reconoció, lo que más he temido ha venido sobre mí. Entonces, el temor es un pensamiento, es una manifestación del pensamiento, es una emoción, ¿sí? Pero debido y desencadenado por un pensamiento. Entonces, ese pensamiento derivó el temor y ese temor llevó a otro pensamiento de que no iba a ser exitoso como vendedor y fue haciendo un círculo vicioso que realmente ya no vendía absolutamente nada. Hasta que se dio cuenta del problema y empezó a desarrollar una frase que les voy a leer. Página 200, párrafo 3. Me doy cuenta de que soy uno con la inteligencia infinita de mi mente subconsciente que no conoce obstáculo, dificultad ni retraso. Vivo en la expectación alegre de lo mejor. Mi mente más profunda responde a mis pensamientos. Sé que la actividad del poder infinito de mi subconsciente no puede ser obstaculizado. La inteligencia infinita siempre termina exitosamente lo que sea que comienza. La sabiduría creativa funciona a través de mi cumpliendo, ¿sí? Bueno, no, mi cumpliendo, a través de mi, perdón, ahí sí fue un enredo de lectura. Cumpliendo. A través de mí, cumpliendo a cabalidad todos mis planes y mis propósitos. Lo que sea que empiece, lo traigo a una conclusión exitosa. Mi meta en la vida es dar un servicio maravilloso y todos esos contactos son bendecidos por lo que tengo que ofrecerles. Todo mi trabajo llega a fructificación completa en orden divino. O sea que se hizo una perorata largota y se la leía permanentemente y se la creyó y eso le permitió resolver el problema de las ventas y volvió a ser un vendedor exitoso. ¿Alguna pregunta o algún comentario sobre este caso? Él utilizó las afirmaciones para superar el problema, Claro. aunque estaba muy larga. Y eso lo hacía en la mañana y en la noche. Acordémonos que la ventana del subconsciente es más fácil acceder en las horas de la mañana, en el momento de despertarse y en las horas de la noche. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, cuando ustedes hagan sus frases para hacer un trabajo
interior sobre algo para cambiarlo, entonces pueden hacer esa cuestión. Bueno, vamos con otro caso que dice, ¿cuánto quiere lo que quiere? Entonces, este es un caso que relata en el libro sobre un niño que se le acercó a Sócrates y le dijo a Sócrates, le preguntó, Sócrates, yo quiero adquirir la sabiduría. Y Sócrates lo invitó a un río y cuando estaba cerca del río, cogió la cabeza del niño, la introdujo dentro del agua y no le dejaba sacar la cabeza hasta que él vio que el niño estaba desesperado y lo soltó y después que ya se calmó el niño le pregunta, ¿usted qué quería en el momento cuando yo le introduje la cabeza dentro del agua? Y el niño le respondió, yo ansiaba desesperadamente aire. Y él le contestó, si quiere sabiduría, ansíe lo mismo que con el aire. Y entonces ahí aparece un planteamiento que es muy interesante, que también Napoleón Hill en su texto piense, ¿cómo es? Bueno, en un libro que piense y hágase rico. Piense y hágase rico, tiene él trabajó todos esos principios y desarrolló 13 principios después de un trabajo de 20 años de investigación con las personas más exitosas y con las no tan exitosas, y desarrolló esos puntos, y entre uno de esos puntos está el deseo ardiente. Cuando hay un deseo ardiente, esa impronta emocional va a ser muy impactante a nivel del subconsciente y va a desarrollar con más facilidad esa reprogramación que se hace. Entonces el deseo ardiente lleva a la victoria y el propósito se cumplirá a pesar de las circunstancias. ¿Comentarios de este caso? ¿No? Bueno, entonces continuamos. ¿Por qué él no pudo ser curado? Este es un caso interesante. Imagínense que había un hombre que tenía 4 hijos y él viajaba por su profesión y se consiguió una amante en el otro sitio. Pero el hombre era demasiado creyente, demasiado religioso y empezó con una angustia sobre esa situación y una culpabilidad hacia sí mismo por lo que estaba haciendo, pero no soltaba la amante, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasó? Se volvió una persona irritable, con insomnio, desencadenó una hipertensión y para resolver el problema se volvió alcohólico. O sea, completó el cuento. Entonces, ese cargo de conciencia inconsciente por sus creencias religiosas lo llevó a verdaderamente a resolver esta situación de otra manera. Y entonces, acá, muéstreme un momentico. Y la explicación, entonces, ¿cuál fue la explicación para la cura? Eso se hace a través de una oración. Espera un minutico, que voy a buscar la página. La voy leyendo. Sí, léala.
Mi mente está llena de paz, tranquilidad, equilibrio y estabilidad. El infinito yace extendido con una sonrisa en mi interior. No tengo miedo a nada del pasado, del presente o el futuro. La inteligencia infinita de mi mente subconsciente me lleva, me guía y me dirige en todo lo que hago. Ahora me enfrento a cualquier situación con fe, tranquilidad, calma y confianza. Ahora estoy completamente libre del hábito. Mi mente está llena de paz interior, libertad y felicidad. Me perdono a mí mismo. Así estoy perdonado. La paz, la sobriedad y la confianza reinan en mi mente. Fíjense bien que es una frase similar al caso anterior. Pero no dejó la amante. No, ahí sí le tocó dejar la amante porque Él se si no puso, deja la amante, No lo dejaba, no podía sí, gozar la amante. no, realmente la causa del problema de todo lo que le desencadenó fue la amante. Pero para dejar esa amante tuvo que hacerse un trabajo a nivel subconsciente para cambiar el hábito por la señora y no por la amante. ¿Sí? Entonces ahí está la como cosa. chistoso se Cambiar de gusto. ¿Sí? No, entonces de hábito. Ese sí es un caso muy interesante, ¿cómo hacer? cambiar la amante por la señora, Hay volver que a la cambiar el señora, hábito. perdón, volver a la señora. Sí, Mauricio le fue infiel al amante con la señora. sí, exactamente. Entonces, esto lo hizo a través de la repetición en voz alta, teniendo fe que podía resolver esa situación y confianza, y a través más o menos durante un periodo de un mes pudo resolver la situación. Volvió a la señora. ¿Sí? ¿Sí se le habrá bajado la tensión? Yo, pues yo creo que sí, porque es que volver a la señora de pronto la cosa fue como más equilibrada la cosa, ¿sí? Ay, siquiera, pobrecito. No, no botó mucho Pues, cortisol. pobrecito, sí, porque imagínese los sermones que tuvo que aguantarse. Pero a ver, esto, todo lo que nos demuestra es que de todas maneras, esta oración, como él la llama, lo que nos está demostrando es que el subconsciente acepta lo que nosotros le estemos diciendo, así no sea coherente, digamos, con lo que estamos viviendo. Para él la verdad o la mentira es un hecho. Y si esto se vuelve repetitivo, pues lo que hace la mente subconsciente es ayudar realmente a ese cambio, ¿no? Eso lo veo yo, por ejemplo, cuando las mamás con los niños pequeños en formación hacen un estímulo permanentemente amoroso y positivo, ¿no? Tú eres capaz, tú eres maravilloso, tú eres ordenado, tú eres inteligente, así el peladito puede ser un volcán en ebullición, pero todo eso hace que precisamente la mente subconsciente ayude a generar esos cambios de comportamiento y esos hábitos que se necesita formar en las primeras etapas de la vida, ¿no? Listo. Sí, a partir de esto, el capítulo ya se centra más sobre el alcoholismo Ujú. y empieza a revisar, rehusándose a admitirlo. O sea que cuando uno no admite que es alcohólico, pues es más difícil cambiar el hábito. En el momento que reconoce y ya tiene un deseo ardiente de dejarlo, considera que eso es como el 51% de posibilidad de resolver la cuestión, pero hay una necesidad de buscar una ayuda. Los alcohólicos no salen solos.
y casi imposible. Y ahí aparece, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos. Y es tan complicado el alcoholismo, porque el alcoholismo, además de volverse un hábito, es una enfermedad. Y entonces es tan complicado que para los alcohólicos, ellos hacen la promesa, hoy por hoy nada más, dejo de tomar por hoy. Y todos los días se repiten eso hasta por la eternidad, porque hay gente que lleva varios años sin consumir y de un momento a otro, por cualquier circunstancia, pueden volver a consumir y pueden volver a caer, porque es una enfermedad. Entonces hay una ley de la sustitución, ¿sí? Que es imaginar, por ejemplo, la alegría de la libertad y la tranquilidad que se vive en ser abstemio, ¿sí? Pero él mismo plantea que es un hábito tan difícil que hay que parir un nuevo hábito de estar en libertad y estar tranquilo en abstemia, ¿sí? Las causas del alcoholismo generalmente son producidas por pensamientos negativos y destructivos. El sentido profundo de inferioridad, de inadaptabilidad, de derrota y frustración que lo lleva a tener una agresividad interior profunda. Siempre existe en los alcohólicos la excusa para justificar el alcohol. Eso es lo más patente que se ve en los alcohólicos. Siempre ellos están diciendo, pero es que yo me tomo un traguito porque estoy alegre, me tomo un traguito porque estoy feliz, o buscan una justificación para poder justificar el alcoholismo. Entonces él plantea 3 pasos mágicos. Primer paso, aquietar la mente a través fundamentalmente de la meditación. Segundo paso, unas frases cortas y repetirlas continuamente que afirmen, como el caso del alcohólico cuando decía, mi hija me felicita porque estoy en casa, ¿sí? Para repetir esa frase, que es una frase donde él tiene una ganancia ocasional por estar abstemio. Por ejemplo, la sobriedad y la tranquilidad de espíritu son mías ahora. Doy gracias. Ahí pone esa frase. Repetirla por 5 minutos generalmente en la mañana y en las noches. Tercer paso, antes de dormir, por ejemplo, ahí habla de un amigo que le dice felicitaciones y le sonríe. Entonces es una gratificación que él recibe de ese amigo por las felicitaciones y la sonrisa. Entonces, que no deje de seguir en ese proceso y que tiene que haber una constancia hasta vencer el hábito negativo. Ahí terminamos el capítulo y yo creo que los puntos de final, pues cada cual léalos y los medite, porque me parece que leerlos de nuevo es repetir más o menos lo mismo que hablamos durante eso. Entonces, a ver qué opiniones hay sobre estos pasos o sobre alguna opinión sobre el capítulo 18. Pues yo sí creo que los alcohólicos anónimos se tuvieron que haber basado en muchas de estas cosas, ¿no? Porque de hecho ellos se felicitan mucho cuando en las reuniones, por ejemplo, cuando un alcohólico o en las reuniones de Al-Anon,
de la familia de los alcohólicos. Cuando un alcohólico lleva 8 días astémico, por ejemplo, hay una fuerte felicitación, hay aplausos y todo esto, ¿no? Y se le indica a las familias precisamente en esas reuniones de Al-Anon que este refuerzo positivo es importante, que haya frases en la casa que son lo que hablábamos ahorita, que son como los anclajes para que se pueda incorporar otro hábito y dejar este. Y una de las cosas que yo veo tan importantes es cómo tiene que haber necesariamente una toma de conciencia, que es el poder juntar la parte subconsciente con la parte consciente para que necesariamente se dé el cambio. Mientras el alcohólico no tome conciencia que tiene un problema, ahí no hay nada que hacer, ¿no? Ahí se irá con su botellita para la tumba porque no hay nada que Co- hacer. Coincido, Tara, con tus palabras, porque pues yo tuve un caso re cercano de una persona alcohólica. En realidad pudo dejarlo solamente por 2 años, con terapia, con medicamentos ansiolíticos y demás, pero en realidad lo hizo solamente como por darle contentillo a la familia, porque en realidad nunca se hizo consciente de que era alcohólico. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, en ese caso, él nunca decidió ir a Alcohólicos Anónimos. Entonces, esto de la visualización que decía Neo, de pensar y visualizar, el padre, por favor, ¿qué es lo que me va a servir a mí? Recordar ese calor de hogar, esa familia unida, ¿cierto? Esas cosas bonitas que yo encuentro cuando no estoy en el alcoholismo, pues es lo que de una u otra manera pienso que eso es lo que va directo al subconsciente, ¿no? Esa gratificación, ese bienestar, porque esas personas están, como lo decíamos ahora, es una enfermedad tan desagradable, tan triste, que bueno, la persona alcohólica pierde todo, pierde su familia, pierde su trabajo, pierde su dinero, pierde su dignidad, o sea, es súper triste y a veces pasa que la familia definitivamente no puede con esas personas, o sea, no se puede. Entonces, en realidad, yo pienso que una de las maneras de imprimir el subconsciente es esa visualización constante del bienestar que te da la vida sin la presencia del alcohol, ¿no? Ujú. Ujú. ¿Algún otro comentario? Gracias, Luz, por ese testimonio. Sí, yo tengo uno, me pareció, aquí en los puntos de resumen del capítulo, ahí el último, me parece maravilloso, donde dice, cuando el miedo llama a la puerta de tu mente, deja que la fe en Dios y en todas las cosas buenas le abra. Sí. Buenísima. Es una gran frase realmente. Bueno, yo creo que el capítulo nos deja es cómo podemos ahí, lo que me gustó fue que dio unos tips para que podamos controlar, para eliminar los obstáculos mentales, ¿no? Y nos deja ver cómo vivimos con muchos obstáculos mentales que muchas veces ni siquiera los identificamos como obstáculos, pero ahí están. Que hablar en público, que la bebida, bueno, la bebida ya es un caso extremo, pero digamos que hay otro tipo de situaciones que también son obstáculos y que tal vez convivimos con ellos, ¿no? Y nos da algunas opciones, las imágenes mentales, no que no conozcamos, porque ya las hemos leído en otros autores, pero vuelvo y las consolida acá para recordarnos que hay formas siempre de superar y salir adelante. Ese era mi comentario. Yo veo, por ejemplo, que uno de los hábitos, digamos, que pasan desapercibidos, que son adicciones, es, por ejemplo, la adicción al trabajo, ¿no? Y pasa desapercibido porque pues produce plata. Entonces, pues se considera pues que es sano. O sea, es más, no se considera que sea un problema. Pero cuando ya la persona se empieza a dar cuenta y toma conciencia, también ha perdido su familia, ha perdido su salud, ha perdido las relaciones sociales, es más, ha alterado hasta su sexualidad, ¿no?
su vida sexual, su vida de pareja, porque pues ya no le da ni el cuerpo, ni el tiempo, ni nada para tener una vida íntima, una vida amorosa, una vida social, una vida espiritual, pero eso pasa desapercibido a nivel social, que es algo que, pues, que está muy en boga ahorita, pues por esa necesidad que tenemos del consumismo, de tener más, de, bueno, todas esas cosas que nosotros ya sabemos que suceden, pero que igual puede ser tan malsano como el alcoholismo, ¿no? Y lo que yo veo es que es mucho más difícil la toma de conciencia porque pues se supone que está siendo productivo, ¿no? Entonces es muy complejo, esa parte me parece muy compleja. Y pues hay que tomar conciencia de eso, ¿no? Hay otra que es la ludopatía. Ajá, Yo creo que pues toda, toda cuestión que se vuelva compulsiva sí, puede llevarnos a un mal hábito. Acordémonos lo que dice Tara. El trabajo es una parte de nuestra vida, ajá, pero está la familia, están las relaciones sociales, estoy yo como ser humano que debo trabajarme para tener un desarrollo de todas mis áreas y disfrutar de ese desarrollo, pero ese desarrollo no lo puede hacer para disfrutarlo solo, tiene que disfrutarlo con sus amigos, con su familia, con las mismas personas del trabajo, ¿sí? No únicamente trabajar por trabajar. Entonces me parece que es un buen comentario tenerlo en cuenta porque muchas veces puede pasar esa cuestión, la adicción al trabajo. sí, porque es que yo trabajo y trabajo y trabajo y trabajo para poder vivir. Cuando finalmente ya, cuando ya ha trabajado y ha acumulado tanto, ya tiene 80 años, ya que va a vivir, ya dejó Claro. de vivir. O sea, lo que realmente debería hacer es, tengo que vivir para poder trabajar, ¿no? Ajá. Que es una... Trabajar y disfrutando. Ujú. El equilibrio, el Recuerdo, equilibrio. un profesor de la universidad nos decía que hay gente que trabaja mucho durante muchos años, que cuando él piensa disfrutar lo que ha hecho, lo Pues único ya, que puede hacer es comprarse un bastón de oro. Nos decía eso. tenaz. Ujú. Bueno, muy bien. ¿Qué otro comentario hay sobre este capítulo? Pues realmente es los hábitos los genera el subconsciente porque es una manera de como de él ahorrarse energía en conseguir o de conducirle el estilo de vida que una persona tiene. Entonces, crea hábitos porque eso es lo más, es de la forma que él ahorra mucha energía en su día a día. La Ujú, cuestión es que muchas veces los hábitos, como se dijo al comienzo, son buenos, otros son malos. Entonces, el meollo del asunto o lo interesante del asunto es identificar cuáles son buenos y cuáles son malos y tener esa fuerza de voluntad para cambiarlos, porque ahí cuando los hábitos están muy arraigados es bastante difícil cambiar un hábito, sobre todo cuando el hábito involucra algo de placer, o sea, pongamos el consumo de sal, el dulce, el alcohol, todo eso que genera placer es muy difícil de cambiar. O el sedentarismo también es un hábito que es difícil de modificar. Entonces se necesita mucha valor o mucha decisión poderlos y tomar la decisión para cambiarlos y hay que estudiar cómo hacerlo. Era como un comentario ahí.
Valiente. Yo agregaría ahí dos ideas que me parecen importantes. Una, que no hay que olvidar que detrás de los hábitos hay un mapa de creencias, que uno tiene que también tratar de ubicar las creencias que están soportando el hábito, porque si uno logra ser consciente de las creencias, también le queda más fácil mover el hábito. Eso por un lado. Por otro lado, la conciencia, digamos, el poder, digamos que a mí me gusta mucho el planteamiento de Chopra de cómo para poder modificar un hábito, una de las cosas que ayuda mucho es la observación del hábito, observarse uno. Entonces, por ejemplo, con el trago, con el cigarrillo, con lo que sea, con el celular, porque pues una adicción grande en este momento es al celular, y la gente, así como de este Tara, la gente no se da cuenta de la adicción al trabajo, tampoco se da cuenta de la adicción al celular, ni siquiera se da cuenta cuántas horas está ahí metido. Entonces, Chopra plantea observar mucho, observarse uno. Al observarse uno hace una conciencia del hábito, y al hacer conciencia del hábito, en el momento en que uno se está observando, uno puede preguntarse, ¿realmente este hábito para dónde me está llevando, ¿no? ¿Para dónde me está conduciendo? Y desde ahí ir haciendo una conciencia del daño que hace el hábito, porque muchas veces uno ni siquiera es consciente que es un hábito que le está haciendo daño. Y al hacer conciencia del daño que hace el hábito, también, digamos, puede moverse y ir desarrollando una pauta diferente, digamos que mucho desde la conciencia, o sea, mucho desde el darse cuenta profundo. Pues es decir, sería algo como que yo quisiera como aportar a lo que plantea el capítulo, ¿no? Sí, esa de las... Una manera de identificarlos es hacer un recuento desde el momento desde el momento en que uno se despierta hasta que se duerme, teniendo un referente de una semana, porque no todos los días son iguales, incluyendo de domingo a domingo, y hacer un análisis detallado de cada hábito y el resultado que le está dando para la vida. Entonces, cuando uno ve el resultado, dice, aquí este hábito no me está sirviendo. ¿Por qué? Entonces, volver a la creencia, lo que plantea Valiente. Averiguar qué creencia tengo yo para desarrollarla. O qué emoción estoy escondiendo a través de ese hábito, ¿sí? O qué gratificación tengo, porque uno tiene, así sea un hábito negativo, tiene una gratificación. Entonces, ¿qué gratificación para hacer conciencia y ahí sí hacer el proceso del cambio del hábito? ¿Algún otro comentario? ¿Richard iba a hacer algún comentario? Sí, es que ese de las creencias es tal vez el más crítico de la formación de hábitos, y sobre todo cuando el medio influye mucho en la formación de esas creencias, ¿no? Eso no pongamos ver las diferentes formas y culturas nomás en Colombia hay mucha variedad y pensamientos diversos, pero pongamos para ahorita que está de moda las noticias, ya entre musulmanes y judíos, todo ese conflicto que hay es porque creencias extremadamente arraigadas, y que pensar en un plan de paz allá es muy difícil porque cada uno tiene creencias y cada uno está muy convencido de su punto de vista. Otro puede ser, pongamos, Norcorea. Tienen toda una población prácticamente secuestrada por sus convencimientos. Y es muy difícil que cambien así los
Moricho, tiene que pasar algo muy, muy traumático para que logren cambiar de pensamiento y hábitos y de forma de ser, mejor dicho. Muy Eso de bien. las creencias es bastante difícil. ¿Algún otro comentario? Si no, para cerrar la sesión. Sí, porque ya es tiempo. Sí. Bueno, entonces nos queda un minuto. Si alguien quiere expresar en menos de un minuto algo más, si no cerramos la sesión. Menos de un minuto. Tenemos una situación pendiente que tenemos que programar nuestro encuentro, ¿no? Ah, sí. Sí, eso está pendiente. Entonces, a mí me parece que si quieren utilizamos el chat y planteamos fechas porque este mes de octubre está como volando rápido. Sí. Y el próximo puente, pues obviamente no es imposible. El otro fin de semana, un grupo, no, mentiras, el sábado 18 y 19 podría ser, porque el otro fin de semana algunos no podremos estar, estamos en otro lugar. Entonces nos quedaría solamente el fin de semana del 18 al 19 en el mes de octubre. Y ya empiecen a hacer la natilla de Navidad. Eso ya va a tocar hacer celebración de amistad y de día de Navidad. Creo que ya a partir de este momento ya toca tener natilla ahí a la lista. Pues entonces, ¿están de acuerdo que en el chat hagamos propuestas? Incluyendo noviembre. Incluyendo noviembre. Vale. Pero la recomendación que sería en los primeros 15 días de noviembre, porque después para mí por lo menos es imposible. Está el 8, El 8 de noviembre. digo yo. Y digamos, porque ya para el 15 ya, digamos, están ustedes en cierre de colegios. Sí, Entonces el 8 de noviembre tendría que incluirse hasta el 8 de noviembre de pronto. sí. Claro, porque es que además tenemos dos puentes. El Pero en puente, este no hay puente. el puente del 17 de noviembre. 17 de noviembre, sí, no, para esa época ya no. Necesariamente que ser el 8 de noviembre, si Sí, se yo creo que la posibilidad está entre el 19 de octubre o el 8 de noviembre. Yo creo que 19, es 19 de más octubre. factible para el 8 de noviembre. Sí, porque es que el 18 ya está muy encima. Sí, Sería el 9 de noviembre, sería domingo en vez de sábado. no, para el sábado, Y ya. Entonces, 8 de noviembre. 8 de noviembre. Entonces, saquemos así como el cuadrito, como para votación, y los sitios, el sitio sí dejémoslo ahí, el sitio que habíamos elegido. Sí. Bueno. Estamos 11, de los 11 que estamos, ¿hay alguien que no le sirva el 8 de noviembre? Ah, Ikigai. Bueno, pero el Ikigai no le sirve tampoco, no le sirve ningún otro. No, está bien, esa fecha está bien. Yo estoy de acuerdo Para para mí el está bien. 8 de noviembre. También está bien, 8 de noviembre. Richard, Venus. Pues por el momento no tengo así. Ya solucionó la gotera, así es de que no hay discusión. ¿Qué Creo tal, que ¿qué tal que llueva otra vez y aparece otra gotera? A ver, no le mañana me tengo cuerda, maestros. hombre, pero si es que si le da cuerda, sí peor. Que la semana anterior al 8 de noviembre haya gotera. ¿Qué tal? No le dé cuerda. Venus, reverdecer, Ana. No, por eso es que Esto, ¿quién, alguno se le dificulta esa fecha? Yo tengo un viaje pendiente, pero no sé si para esa fecha ya he viajado.
Ni Ah, idea, caray. no lo La sé. cuadramos diferente, eso no hay problema. A ver, Una cuadre, plaza, labor ¿cómo va plaza. a ir a nuestro primer encuentro contigo? Sería Pues, buenísimo. sí, sería bueno, pero no, aún no tengo Pronto defino la fecha y les cuento. Listo, vale. Bueno, Bueno, perfecto, Gracias, gracias. perfecto. Entonces, tentativamente lo dejamos para el 8 de noviembre. sí, Sí, señor. Bueno, Sol perfecto. no dijo nada, ni ¿Quién? ¿qué más está ahí? Sol, Ni Venus, ni Sol, Sol ni Ana. no, se retiró de la Ah, reunión. Sol se fue. Ana y Venus no han dicho nada. Ajá. deben Sí, estar estoy de tomando. acuerdo que el 8 de noviembre. Bueno, Listo, vale. Bueno, Por ahora quedamos así. entonces, una feliz noche para todos. muchas gracias. Y Valiente tiene el Descansen. próximo capítulo, ¿no? Sí, Muchas gracias. sí. Bueno, Gracias, Neo. Muchas gracias. Muy Gracias. bueno. bueno. Gracias. Adiós, chao. adiós para todos. Chao. Chao.